Chicos, buenos días. Como habrán visto pues la semana pasada, les había dejado para que ustedes pudieran leer todo esto, ¿no es cierto? El tema era de estática, ¿ya? Tenemos aquí lo que es Isaac Newton, ¿ya? Todo con respecto a Isaac Newton, con respecto a cómo fue la mecánica y la gravedad en su vida, ¿no es cierto? Sabemos que se graduó desde muy joven, ¿ya? Ahora tenemos el intercambio de ideas que tuvo con Robert Hooke, ¿no es cierto? Por ahí tenemos el caso también que tuvo pues con otros científicos como Edmund Halley, y pues más que nada el realce de su obra, ¿no es cierto? Cuando lanzó su obra, la cual se conoció como Principia, ¿no? Pues se considera como el padre de la física moderna, ¿ya? Principia de tres libros, ¿ya? En el primero establecía el estudio de la mecánica, ¿no es cierto? El segundo de los fluidos, y el tercero la ley de la gravitación, ¿ya? O de la gravitación universal, ¿ya? Entonces este libro es muy importante pues porque es la parte o el inicio en sí de la física actual como la conocemos, ¿ya? En el caso de nosotros, lo que nos interesa ahorita, lo que es mecánica, fueron aceptados de inmediato, por ejemplo, por Gran Bretaña, ¿ya? Y universalmente después del medio siglo, desde entonces han sido catalogados como uno de los más grandes trabajos del pensamiento abstracto, ¿no? Tienes una línea de tiempo para ver qué cosa es lo que sucedía más o menos por esta época. Incluso aquí tienes, ¿no?, la entrada del ejército turco a lo que sería la ciudad de Viena, o el intento de entrar, ¿no es cierto? Esto debemos la creación del croissant, ese pancito rico que te comes en las tardes, ya ese mismo, ¿ya? Entonces vamos a ver simplemente la explicación práctica o lógica de lo que vendría a ser equilibrio mecánico, ¿ya? Lo vamos a ver en dos partes, por cierto, por si no te diste cuenta, ¿ya? En la primera parte vamos a hablar acerca de la mecánica simplemente como equilibrio mecánico, ¿ya? En este caso, ¿cómo sé, profe, qué cosa es un equilibrio mecánico? Bueno, muy fácil. Un equilibrio mecánico es cuando un cuerpo no acelera, ¿ya? ¿Qué quiere decir que un cuerpo no acelera? Dos cosas: o la velocidad es igual a cero, o la velocidad se considera como constante, ¿ya? Simplemente, si la velocidad es cero o la velocidad no cambia en el tiempo, acordémonos que aceleración es igual a la variación de la velocidad, y si no hay una variación de la velocidad, o la variación de la velocidad es cero, entonces quiere decir que la velocidad es constante, ¿ya? Ok, viendo que entonces esto, vamos a tener dos casos, ¿ya?, de equilibrio. El equilibrio estático es simplemente, como les vengo diciendo, cuando la velocidad es cero, ¿no? Y la aceleración también es cero, ¿ya? Y el equilibrio cinético habla de movimiento, ¿no es cierto? Entonces velocidad aquí sí es constante, pero como es constante no hay aceleración, ¿ya? Entonces, si queremos nosotros trabajar en equilibrio, ¿no es cierto?, pues tenemos que hablar de condiciones. La primera condición que vamos a encontrar acerca del equilibrio es en la que un cuerpo no acelere, ¿ya? El resultado de las fuerzas es igual a cero, o la sumatoria de fuerzas, ¿ya? Acuérdate que fuerza es igual a masa por tu aceleración, ¿ya? Y si tu aceleración es cero, las fuerzas, perdón, te tienen que salir cero, ¿ya? De igual manera, pues vamos a ver aparte que en este equilibrio vamos a ver que las fuerzas que se dirigen en diferentes direcciones van a ser iguales o equivalentes, ¿ya? Es decir, aquellas que se dirigen hacia la derecha tienen que ser iguales a la sumatoria de aquellas que se dirigen hacia la izquierda, y aquellas que se dirigen hacia arriba tienen que ser iguales a la sumatoria de aquellas que se dirigen hacia abajo. Eso va a depender ya del caso de lo que evaluemos, ¿ya? Y con eso nada más nos vamos a los ejercicios de aplicación, que es lo que necesitamos, nada más encontrar pues el equilibrio en todo esto, ¿ya? Ok, entonces vamos a ver el primer ejercicio, muy simple por cierto. Me dice: si el bloque se encuentra en reposo, hallar la fuerza F, ¿ya? Yo tengo que evaluar, ojo, las fuerzas que actúan en el plano horizontal, ¿ya?, no van a verse afectadas o van a interactuar de ninguna manera con las fuerzas que se efectúan en el plano vertical, ¿ya? Es decir, si mis fuerzas se mueven en esta o en esta dirección, van a ser afectadas entre sí, pero no van a ser afectadas con aquellas que se vayan para arriba o para abajo, ¿ya? Esos son independientes, ¿ya? Por lo tanto, es por eso que también hacemos la descomposición de fuerzas. Más adelante vamos a ver, ¿ya? Si el bloque se encuentra en reposo, me dice hallar una fuerza F, ya, ok. Tengo que hallar entonces una de las fuerzas F. Bueno, simplemente tengo que ver pues dónde está la posición, ¿no es cierto? Mira, si te das cuenta en la figura me dice 30 newtons, se dirige hacia la izquierda en este caso, y tengo dos fuerzas hacia la derecha. Entonces voy a hacer una igualación, simplemente me dice que las fuerzas hacia la izquierda, en este caso 30 newtons, va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas hacia la derecha, ¿ya? Por lo tanto 5 está sumando, pasa restando, vendría a ser entonces 25 newtons mi fuerza resultante. Profe, así de simple es como podemos encontrar en este caso este ejercicio, ¿no? Simplemente hallando por sumatoria de estos ejercicios. Ok, vamos con el siguiente caso. El siguiente me dice hallar la tensión en la cuerda que sostiene el bloque de 6 kilogramos, perdón. Acá está la tensión, ¿no es cierto? La tensión vamos a llamarla tensión T. Ya está. Voy a ponerlo así, ya está.
Entonces, hallar la tensión de la cuerda que sostiene un bloque de 6 kilogramos. Ok, tengo entonces un bloque que tiene de masa 6 kilogramos, pero nosotros necesitamos hallar el peso. Peso es igual entonces a la masa por la gravedad. En este caso, gravedad vamos a usarlo con 10, masa simplemente va a ser 6 por 10, vendría a ser igual a 60 newtons, ¿ya? Fuerzas que van hacia arriba, ¿no es cierto? En este caso es la tensión, son iguales a las fuerzas, o la sumatoria de las fuerzas que van hacia abajo. En este caso sería el peso, que podemos ponerlo así, que vendría a ser, en otras palabras, que la tensión es igual al peso, 60 newtons por lo tanto. Y ahí tenemos la siguiente respuesta, ¿no? En este caso son ejercicios simples, no hay que hacer mucho trabajo. Ejercicio 5 me dice determina F, ¿no es cierto? F para mantener el equilibrio cinético del cuerpo de 5 kilogramos, ¿ya? Ojo, determina la fuerza F para mantener el equilibrio cinético en el cuerpo de 5 kilogramos, ¿ya? Ahora, F es una fuerza que está dirigiéndose en esta dirección, es una fuerza horizontal. Este de aquí es una fuerza que no está ni horizontal ni vertical, pero tiene componentes, componente vertical, componente horizontal. Lo que tengo que hacer es descomponer esa fuerza, ¿ya? Voy a descomponerlo por medio de ¿qué? Por medio de triangulitos nada más, ¿ya? Voy a generar entonces, primero que nada, la fuerza F que está ahí, bueno, F no, perdón, la fuerza de 30 newtons, ¿ya? Y yo voy a generar vamos a poner dos tipos de fuerzas, ¿no es cierto? Una que va hacia abajo, perdón, ahí está, vamos a colocar un poquito más arriba, creo, y otra que vaya hacia abajito, ya está. Entonces, tenemos la principal ángulo, que vamos a tener un ángulo de 37, aquí vamos a tener entonces un ángulo de 53, obviamente, ¿no es cierto? Acordémonos, pues este triángulo es el de 3, 4, 5, ¿no es cierto? Esto es igual entonces a decir 5K, este de aquí es igual a decir 3K, y abajo es igual a decir 4K, ¿no es cierto? Podemos encontrar simplemente que K va a ser igual a ¿cuánto? A 6. Nosotros queremos hallar el de abajo, 18, ¿no? No, mentira, queremos hallar el de acá, el que va hacia la horizontal, ¿no es cierto? Que sería 4, en este caso, por 6, que vendría a ser 24. Una vez obtenido mis 24 newtons, por cierto, simplemente tengo que hacer la igualación de las fuerzas, ¿no? En otras palabras, en mi gráfico yo tengo una fuerza aquí, resultado de la descomposición de 30, que va a ser de 24 newtons. Las fuerzas que van hacia el lado son 24, hacia el otro es F. Por lo tanto, F es igual a 24. Ahí tienen la la quinta respuesta. En el siguiente ejercicio me pide la sumatoria, la adición de la fuerza F más la tensión, ¿ya? Sucede lo primero, que pues en este caso, si bien la tensión y la fuerza F no interactúan ya que no se encuentran en el mismo plano, me piden una sumatoria, es que tengo que hacerlo. Ya me dice que el cuerpo primero que nada pesa 6 kilogramos, si el cuerpo pesa 6 kilogramos, voy a sacar peso, que es igual a ¿qué cosa? A 6 por 10, masa por gravedad. Peso por lo tanto vendría a ser igual a 60 newtons. Aquí tengo la tensión T, ¿no es cierto? Y tengo las dos fuerzas. Ok, si quiero sacar primero fuerza F que va hacia la derecha, tienen que ser igual hacia los que van hacia la izquierda. Lo único que va hacia la izquierda sería 10 newtons. Ya está. Tensión que va hacia arriba tiene que ser igual a los que van hacia abajo simplemente van 60 newtons. Si me pide entonces hallar la sumatoria, sería la sumatoria de estos dos, el cual me va a dar entonces 70 newtons. Ya está, tu respuesta fácil de resolver. Ok, en la lección 9 nos dice si sobre un cuerpo, ¿ya? Que se desplaza a MRU. Profe, ¿qué cosa era MRU? MRU, movimiento rectilíneo uniformemente variado, cuya principal propiedad era que la velocidad es constante. Si la velocidad es constante, podemos hablar entonces de equilibrio y por lo tanto la sumatoria de las fuerzas para todas las direcciones van a ser iguales a 0, ¿ya? Me dice sobre un cuerpo se desplaza con MRU y hallar la fuerza F1, F2. F1 se encuentra en el eje de las horizontales y F2 se encuentra en las verticales, ¿ya? Me dice desprecia el peso del cuerpo. Muy bien. El peso del objeto no va a ser tomado en cuenta en este caso. Ya está. Ahora simplemente voy a dibujar algo que ustedes ya conocen, ¿no es cierto? Que es esto de aquí y esto de aquí, ¿no es cierto? Eso se llama tu triangulito notable, nada más. ¿Triangulito notable de cuánto? Vamos a ver. Triangulito de
perdón, 3753, ¿no? ¿Cómo es este triangulito? Es muy conocido por tener 5K, por tener 3K y abajito en este caso voy a colocarle sus 4K. Ya está. ¿Yo sé cuánto vale esto? Sí, yo sé, profe, ahí dice 30, ¿no es cierto? 30. Por lo tanto, puedo deducir que K, bueno, 30 entre 5 me va a dar 6. Es el factor de amplificación, ¿no es cierto? ¿Yo cuál deseo? Deseo todos, en verdad, ¿ya? En todo caso sería 3 por 6, que me da igual a 18 hacia abajo, ¿ya? Y 4 por 3, que me da igual, en este caso, a 12. Perdón, un lapsus brutus, ahí puse 3, debería ser 6, ¿no es cierto? Igual a 24, ya está. Entonces tengo 18, 24 y 30 mis fuerzas, ¿no? Ojo, voy a dibujarlo acá arriba, ya, mira, las que van hacia abajo es de 18 newtons, ok. Entonces, hacia abajo, hacia acá, son 18 newtons. Las que va en esta dirección, ya quitando, ¿no es cierto?, a mis 30 newtons, ya no voy a usarlos. Simplemente lo estoy descomponiendo, descomposición vectorial se llama, va a ser de 24 newtons. Fuerzas que van hacia abajo igual a las que van hacia arriba. Entonces, fuerza 2 vendría a ser igual a 18 y en este caso la fuerza 1 vendría a ser igual a tus 24, ¿no? Y ahora sí, muy simplemente, pues vamos a sumar estos dos. 8 más 4 me da 12, llevo un hito y todos estos me dan 42. ¿42 qué cosa? Newtons. El problema preguntada, pues hallar la sumatoria de F1 más F2, puedo asegurar que la sumatoria de ambos vendría a ser de 42 newtons. Ok, me dice hallar la fuerza necesaria para mantener en equilibrio el cuerpo de 5 kilogramitos. Ya tenemos un cuerpo de 5 kilogramos, perfecto, ¿ya? Ahí está tu cuerpo de 5 kilogramos, ¿no es cierto? Ojo, esa es la masa, pero yo quiero el peso, ¿ya? Peso P o peso W, puedes usarlo porque tú quieras. Peso es igual a ¿qué cosa? Masa por gravedad, la masa es de 5 por la gravedad que vendría a ser de 10. Peso, pues por lo tanto vendría a ser 50 newtons. Ahora, vamos a mover esto, ¿ya? Se transmite el peso ¿de qué forma? Por medio de las paleas, proporcionalmente, de frente, es decir, ¿ya? Esta persona está jalando directamente estos 50 newtons, ¿ya? Profe, acá se ha formado un ángulo. Ah, es muy diferente que tú quieras, pues, en ese angulito realizarle algo, pues, ¿no? Y puedo sacarle la componente vertical y la componente horizontal, ¿ya? Transforma el ángulo, la polea, sin embargo, transfiere las fuerzas, ¿ya? Cambia la dirección de la fuerza, las poleas, eso es lo importante de poleas, pero transmite las mismas fuerzas, pues no es algo milagroso. A menos que tengas otro sistema de poleas en el cual pues también puede disminuir un poquito, ¿ya? Pero en este caso es una sola polea, solamente transmite la fuerza. Por lo tanto, hallar la fuerza necesaria para mantener el cuerpo en equilibrio, la fuerza necesaria es 50, ¿ya? Muy diferente sería si me pide hallar la fuerza vertical o horizontal, ¿ya? Ahí sería pues encontrarle quizás con un angulito. Ok chicos, entonces hasta aquí nomás los dejo. Les voy a enviar la siguiente guía, a la cual también puedes empezando pues a hacerle su organizador visual. Ya les voy a dejar, no se preocupen. Entonces nos vemos chicos, chao chao.